En el mundo salvaje, donde la supervivencia es una lucha sin cuartel, las piernas, aparentemente tan simples, se convierten en el arma definitiva. Cada patada es un golpe de resistencia, una declaración: el débil no significa incapaz de luchar. Las piernas. El arma definitiva en la guerra salvaje. En el mundo salvaje, la supervivencia es una lucha sin tregua. En las sabanas africanas que se extienden hasta el horizonte, los vientos secos soplan entre la hierba seca de la sabana, trayendo consigo el olor a tierra y el murmullo de la vida. Árboles espinosos se alzan solitarios en medio del mar de hierba, proyectando largas sombras bajo el sol del mediodía, donde los leones acechan, los caballos salvajes corren a toda velocidad y las pesadas manadas de elefantes caminan con dificultad por la tierra agrietada. En las densas selvas tropicales del sudeste asiático, el aire es espeso como la niebla, el olor a hojas podridas se mezcla con la resina de los árboles y el sonido de los insectos resuena día y noche. Las copas de los árboles se superponen en capas y la luz solo cae en manchas irregulares sobre el suelo húmedo. Aquí, las enredaderas se enroscan alrededor de los troncos de los árboles centenarios y la vida se agolpa en la oscuridad: pájaros, monos, serpientes y pares de ojos silenciosos que observan desde lo alto. En el desierto rojo de Australia, el suelo está tan caliente que se agrieta y cada grano de polvo se evapora bajo el sol abrasador. Los arbustos son bajos y raquíticos, y las rocas de arenisca se exponen como cicatrices gigantes del antiguo continente. Los ríos están secos, pero las bandadas de aves y los canguros rojos siguen saltando con tenacidad por kilómetros y kilómetros de tierra donde solo los más adaptados pueden sobrevivir. En cualquier lugar, entre la alta hierba de la pradera, en la oscuridad de la selva o en el desierto abrasado por el sol, los seres vivos deben luchar para sobrevivir. Cada especie elige su propia estrategia: unos utilizan sus colmillos, otros su velocidad, otros se ocultan en silencio. Pero hay especies que no necesitan rugidos ni garras. Luchan con sus patas, un arma aparentemente simple pero muy poderosa. Desde la patada trasera que rompe la mandíbula de un leopardo, hasta la doble patada de un canguro que puede perforar los órganos internos de su oponente. Y entre ellos, destaca el canguro guerrero, orgullo del desierto australiano. Los canguros tienen unas patas traseras largas y fuertes, con una estructura similar a un resorte biológico que les permite saltar hasta 9 metros de un solo salto.
Su cola es grande y firme como una barra de acero que les ayuda a mantener el equilibrio cuando se mueven y les sirve de apoyo en las peleas. Viven en pequeños grupos, normalmente formados por un macho dominante, varias hembras y crías. Aunque suelen ser dóciles y pasan el día pastando bajo el sol, durante la época de celo el ambiente entre los machos se vuelve más tenso que nunca. Al atardecer en la pradera australiana, los últimos rayos de sol se posan suavemente sobre la hierba, que llega hasta las rodillas, y se mecen con la brisa. Sobre ese fondo verde, los rayos de sol bailan sobre el lomo de los canguros que pastan tranquilamente. En la temporada de apareamiento, cuando el calor alcanza su punto álgido, la competencia entre los machos se vuelve feroz. Cada uno intenta demostrar su fuerza para ganarse el derecho a aparearse con las hembras. Y a veces, esa afirmación solo se puede expresar con puñetazos y patadas. En medio de la amplia pradera, dos canguros machos se enfrentan en silencio. Uno es grande, con el pelaje rojo como el fuego y los músculos abultados, su rival es más pequeño, pero su mirada es firme y decidida. Ambos se levantan, se ponen de pie y levantan las patas delanteras como boxeadores. La hierba se pisotea y el polvo se eleva cuando los primeros golpes resuenan en la pradera. El perdedor se retira. El vencedor permanece inmóvil. Ni un rugido, ni un gesto de orgullo. Se vuelve hacia la hembra, que observa desde lejos. Ella se queda quieta, su elección es clara. Y cuando cae el atardecer, en el breve instante entre la lucha y la paz, un nuevo ciclo de vida está a punto de comenzar. Tras el apareamiento, en el vientre de la hembra, un pequeño embrión comienza a formarse. Pero no se desarrolla de inmediato, ya que los canguros pueden retrasar el embarazo hasta que las condiciones son favorables. Cuando llega el momento, la cría nace con solo unos centímetros de largo, ciega y sin pelo. Por instinto, se arrastra hasta la bolsa de su madre, se aferra a una teta y comienza su viaje hacia la madurez en la seguridad de la oscuridad. Seis meses después, asoma la cabeza por primera vez y se enfrenta al sol y al viento de la sabana. Un nuevo guerrero acaba de nacer. Entre las áridas praderas y los arbustos espinosos de África, donde las cebras corren como el viento, las gacelas avanzan con cautela y los leones se esconden entre la hierba alta,
Hay una especie de ave gigante que camina con orgullo, el avestruz. No pueden volar. Pero, a cambio, la naturaleza les ha dotado de unas patas largas y poderosas que les permiten correr a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora y que son también un arma defensiva eficaz. Cada pata tiene solo 2 dedos, el principal de los cuales tiene una uña larga y afilada como una navaja. Cuando se encuentran en peligro, los avestruces no se asustan. Si se ven acorralados, lanzan una patada hacia adelante con tanta fuerza que hacen retroceder a los hienas. En el mundo salvaje, los avestruces no son presas fáciles. Viven dispersos en las sabanas, cerca de fuentes de agua y alimento, donde también se encuentran los elefantes africanos, las jirafas, las hienas y, a veces, bandadas de buitres que vuelan pacientemente sobre sus cabezas esperando los cadáveres. En la temporada de reproducción, los machos cavan nidos en el suelo, donde varias hembras ponen sus huevos. Los huevos de avestruz son tan grandes como melones y tienen una cáscara gruesa y dura. Cuando la temperatura del desierto sube, los machos se turnan para vigilar el nido y defenderse de depredadores como los zorros orejudos o los pájaros cazadores de huevos. Y entonces, un día, bajo un sol abrasador, la cáscara blanca se rompe. Un pequeño avestruz se levanta tambaleante, con el plumaje erizado como un puercoespín y los ojos muy abiertos para descubrir el mundo por primera vez. Aún no sabe patear ni correr, pero en sus venas corre el instinto de supervivencia que ha permitido a sus padres sobrevivir en este desierto inhóspito. En la penumbra húmeda de la selva tropical de Nueva Guinea y el noreste de Australia, donde los árboles son densos y húmedos durante todo el año, una silueta negra se desliza silenciosamente entre los matorrales. El casuario, un ave de aspecto prehistórico. Aunque no sabe volar, el casuario tiene un cuerpo grande, patas largas y una cresta en la cabeza que parece un arma. Su espeso pelaje negro aterciopelado le ayuda a camuflarse en la oscuridad del bosque, dejando al descubierto solo la piel azul verdosa del cuello y la cresta roja como la sangre. Pero son sus patas las que lo convierten en un asesino silencioso. Cada pata tiene 3 dedos, el central con una garra afilada de hasta 12 centímetros, similar a una navaja. Cuando se siente amenazado, el casuario no avisa.
salta y lanza una patada directa al abdomen de su enemigo. El corte puede desgarrar la carne e incluso destrozar los órganos internos. Ha habido personas que han perdido la vida por desafiar a esta ave. El casuario vive en solitario, vagando en busca de los frutos caídos que más le gustan. Pero cuando llega la temporada, el macho se encarga de incubar los huevos y cuidar de las crías, mientras que la hembra se marcha. Al amanecer, la sabana africana se despierta bajo un sol anaranjado. Una ligera brisa sopla sobre la pradera de hierba seca y amarillenta, trayendo consigo el olor a tierra y la humedad de la noche. Las copas de los baobab se extienden como antiguas fortalezas entre los campos, proyectando largas sombras sobre el suelo agrietado. A lo lejos, una manada de búfalos brama y choca sus cuernos entre la fina niebla. Una manada de antílopes de cuernos retorcidos bebe sigilosamente en la orilla del lago, donde los cocodrilos esperan en silencio con el cuerpo sumergido. En las ramas altas, los pájaros picudos chillaban, llamando a sus congéneres cuando los primeros rayos de sol tocaban la tierra. En medio de ese escenario, una manada de cebras avanzaba con cautela. Las rayas blancas y negras se mezclaban con la luz parpadeante como un hermoso espejismo, pero no parecían frágiles. En un lugar donde los depredadores acechan detrás de cada árbol, todos los animales deben estar preparados para luchar. A pesar de su aspecto elegante, las cebras no son solo un símbolo de vigilancia. En la manada, siempre mantienen una distancia prudencial, con las orejas constantemente erguidas para captar cualquier señal y los ojos moviéndose rápidamente para detectar cualquier signo inusual en la hierba alta. Si se ven amenazados, lanzan una patada hacia atrás con ambas patas traseras, tan rápida como un rayo y capaz de romper el cráneo o la mandíbula del enemigo. La sabana es un campo de batalla abierto. Cualquiera puede convertirse en víctima. Pero para las cebras, una patada precisa puede cambiar el equilibrio y convertir a la presa en el depredador, que huye dolorido.
Cuando el sol del mediodía cae con fuerza sobre las praderas africanas, la mayoría de los animales buscan la sombra para descansar. Pero en medio de ese calor abrasador, unos cuellos largos que superan la copa de los árboles se mueven con ritmo. Son las jirafas, los animales más altos del planeta. Con una altura que puede superar los 5 metros y un peso de más de 1 tonelada, las jirafas son una fortaleza móvil. Pero no te dejes engañar por su apariencia tranquila cuando se sienten amenazadas, ya que poseen una habilidad que pocas especies se atreven a desafiar: la patada desde lo alto. Las patas de las jirafas son largas y fuertes como pilares que sostienen el cielo. Pueden patear tanto con las patas delanteras como con las traseras. Pero es la patada lateral con las patas traseras la que resulta letal, rápida, fuerte y precisa. Esta patada es lo suficientemente fuerte como para romper el cráneo, la mandíbula o incluso matar a un león que se abalanza sobre ellas. Además, en las luchas internas entre machos, las jirafas utilizan una extraña técnica llamada necking, que consiste en utilizar su largo cuello y su pesada cabeza, como un mazo, para golpear a su oponente en los costados o en el cuello. Cada golpe con el cuello es un golpe poderoso, capaz de aturdir o derribar al oponente. Aunque la mayor parte del tiempo son animales pacíficos que pastan tranquilamente las hojas de los árboles, los jirafas siempre están listos para atacar cuando es necesario, ya que en la sabana, la altura no solo sirve para ver lejos, sino también para sobrevivir. En medio de la sabana africana, una silenciosa silueta alada avanza con paso firme: el águila calva, un depredador que no vuela por los cielos, sino que camina como si estuviera patrullando. Su arma no son las garras, sino sus patas largas y extremadamente fuertes. Cuando detecta una serpiente, lanza una patada tan rápida que es capaz de romperle los huesos o dejarla inconsciente con solo unos golpes. Si la presa sigue moviéndose, sigue pisoteándola hasta que deja de moverse. Sin necesidad de perseguir ni hacer alarde de su fuerza, el águila secretora derriba a su presa con la fuerza precisa y fría de sus patas, un arma que hace temer a todos los pequeños animales que se esconden entre la hierba. Cuando el viento sopla en la llanura del Serengeti, miles de antílopes se mueven como un río en movimiento. Se les asocia con la imagen de animales perseguidos, pero no son una especie que solo sabe huir. En la época de celo, los machos luchan por el territorio, no con rugidos, sino con embestidas y patadas. La lucha estalla entre la hierba seca,
las patas pisotean el suelo y el polvo se levanta en remolinos. Tras numerosas embestidas, un macho acaba cayendo, dejando al vencedor jadeando entre el olor a sudor y sangre que se mezcla con el viento. Pero la gloria no dura mucho. La tarde cae sobre la pradera. La luz del sol, roja como la sangre derramada, se inclina sobre el lomo de la manada de antílopes que continúa su camino. Nadie sabe que la muerte lo sigue desde hace rato, acechando entre la hierba alta. Una embestida como un disparo. La leona se abalanzó sobre el macho que acababa de derrotar al macho cansado tras la... En la sabana africana, todas las guerras tienen su precio. Las gacelas, valientes en la lucha y tenaces en la migración, no pueden escapar a la ley implacable de la naturaleza. El depredador siempre sigue los pasos de su presa, incluso cuando ésta es más fuerte. En medio de la selva densa y húmeda de África Central, los chimpancés, parientes cercanos del ser humano, se mueven en pequeños grupos, muy unidos y altamente organizados. Tienen un cuerpo musculoso, brazos largos, una fuerza asombrosa y un cerebro lo suficientemente inteligente como para utilizar herramientas, calcular estrategias y recordar las caras de sus enemigos. Cada manada de chimpancés es una sociedad en miniatura. Hay jerarquías, alianzas, envidias e incluso demostraciones de poder, igual que los humanos. A primera hora de la mañana, la manada patrulla en silencio los límites de su territorio. Ni un solo grito, solo miradas cautelosas y pasos cautelosos entre la selva húmeda. De repente, el líder se detiene. Delante, un grupo de chimpancés desconocidos se está adentrando sigilosamente en su territorio. Sin necesidad de señales, todo el grupo se dispersa inmediatamente. Las siluetas se lanzan en silencio y atacan por sorpresa. Golpes, mordiscos y gritos resuenan en el bosque. Los intrusos huyen en medio del caos. Cuando todo terminó, la manada regresó a su posición original y la frontera se mantuvo intacta. En las laderas rocosas y resecos del bosque africano, los monos de cabeza de perro se reúnen en grandes manadas, ruidosas y bulliciosas. Con un cuerpo robusto, mandíbula cuadrada y colmillos largos como cuchillos, son los primates más agresivos que existen. Viven en un sistema jerárquico. Los machos alfa controlan el derecho al apareamiento, las hembras se mantienen fieles a su madre y los débiles esperan su oportunidad para dar la vuelta a la tortilla. Bajo su pelaje hirsuto y sus gritos estridentes se esconde una sociedad competitiva y calculadora. Pero los extraños no tienen ninguna oportunidad. Cuando un macho de otra manada se adentra en los límites del territorio,
toda la manada se pone en movimiento. Los machos adultos se abalanzan sobre él, se yerban, enseñan los dientes y lanzan rugidos que resuenan en las paredes del cañón. Si el rival no retrocede, lo atacan, lo muerden, lo arañan y lo derriban, sin matarlo, solo para ahuyentarlo. El territorio es una frontera sagrada, y los monos de cabeza de perro lo defienden con todo lo que les permite su instinto, gritos, dientes afilados y la fuerza del grupo. Cuando la luz del atardecer tiñe de dorado las laderas rocosas, la manada de monos de cabeza de perro vuelve a reunirse en un alto peñasco, desde donde observan la pradera que se sumerge en el silencio. Las sombras marrones enmarañadas y peludas y los gritos aún resuenan en el viento. En el mundo salvaje, donde la vida y la muerte están separadas por un solo aliento, las patas no solo sirven para huir, sino que son un arma, un poder, un instinto primitivo de supervivencia. En la pradera, en la selva o en el desierto árido, cada patada deja una huella, no solo en la tierra, sino en la cadena genética de la vida. Entre la tenue niebla, gigantescas sombras negras se acercaron sigilosamente, majestuosas como una fuerza recién nacida. A lo lejos, en el mar de hierba amarilla ondulante, una mirada la seguía. La pradera se preparaba una vez más para un encuentro crucial. El búfalo cafre invencible. El viaje de una madre en la pradera. El sol acababa de asomar por el horizonte, derramando su luz dorada sobre el vasto mar de hierba. Tras la lluvia nocturna, el aire aún estaba impregnado del olor a tierra húmeda y barro joven, cada gota de rocío brillaba sobre la hierba seca. Soplaba la brisa matutina, trayendo consigo el calor que se extendía poco a poco por las llanuras. Desde lejos, una fina nube de polvo rojo se elevaba lentamente con el viento. Se dispersaba, lenta pero imparable, anunciando la llegada de algo gigantesco. Eran los verdaderos gigantes de la sabana africana. Su cuerpo macizo estaba cubierto de una gruesa piel negra, cada haz de músculo se tensaba con cada paso pesado, haciendo temblar la tierra. Sobre su cabeza, un par de cuernos curvados, duros como el acero, se unían en la frente formando un escudo natural, la armadura protectora más formidable del mundo herbívoro. La luz del sol se reflejaba en su piel polvorienta, haciéndolos parecer rocas negras en movimiento. Ojos profundos, mirada serena que ocultaba una vigilancia constante. Vivían en manadas compactas, disciplinadas y absolutamente unidas.
Cuando aparecía un depredador, la manada formaba inmediatamente una formación, el búfalo macho mirando hacia afuera, la hembra y la cría en el centro, formando una muralla viviente casi impenetrable. Sin ruido, sin pánico, solo movimientos lentos y firmes, suficientes para intimidar a cualquier depredador. En la estepa, no eran los amos, sino la única especie capaz de hacerlos retroceder. Pero en la inmensidad de la sabana, otros ojos vigilaban cada movimiento. El sol brillaba en lo alto, y su calor rebotaba en el suelo como un espejo ardiente. La manada de búfalos continuaba su marcha a través del mar de hierba amarilla, con la cabeza gacha, los cuernos rectos y los ojos relucientes de vigilancia instintiva. Una señal de muerte. De ambos lados de los arbustos surgieron sombras amarillas. La manada de leones los había rodeado previamente, cercando completamente el paso de la manada. La manada de búfalos reaccionó de inmediato. Apenas unos minutos después, las sombras amarillas comenzaron a retirarse, y los leones, exhaustos, se replegaron entre los arbustos rojizos. Los búfalos cafre habían vencido, no solo por su enorme tamaño o sus cuernos de acero, sino por su absoluta unidad e instinto inquebrantable. No huyeron. Contraatacaron. Y eso hizo que el depredador más orgulloso de la sabana se doblegara ante el poder del invencible herbívoro. Pero en el caos de aquella victoria, una sombra solitaria se desvaneció de la formación. Entre el polvo y los rugidos que resonaban, Zaida, una búfala adulta, escapó del cerco impulsada por su instinto de supervivencia. Corrió contra el viento, esquivando las garras del depredador, pero al detenerse, a su alrededor reinaba un silencio absoluto. Ya no había rugidos de respuesta, ni rastro de su especie, solo viento, hierba y el espacio abrasado que se extendía hasta el horizonte. A lo lejos, la manada de búfalos se había marchado, continuando su viaje hacia las praderas del norte. En medio del mar de hierba ardiente, Zaida permaneció inmóvil, sus profundos ojos reflejando la luz del sol, la mirada de una criatura fuerte pero perdida, emprendiendo un peligroso y solitario viaje a través de la estepa.
El sol ascendió en lo alto, y la luz del sol caía como brillantes briznas de hierba. Zaida caminaba entre la hierba ardiente, cada paso pesado, sus patas temblando de agotamiento. El polvo rojo le cubría la espalda, su respiración era agitada, pero sus ojos seguían brillantes, la mirada de una criatura que se negaba a apagarse. Llevaba horas caminando desde que perdió a su manada. Ya no se oía el familiar llamado de su especie, solo el canto de las cigarras y el crujido de la hierba seca bajo sus pies. El cuerpo de Zaida temblaba al acercarse el momento del parto. Se detuvo junto a un arbusto bajo, la única sombra frágil en el calor abrasador. Su respiración era agitada, cada contracción se extendía por todo su cuerpo. En la estepa no había refugio, ni protección, solo el instinto maternal. Entonces, en un instante de silencio, la vida habló por primera vez. Un bebé pequeño, húmedo y tembloroso cayó sobre la hierba cálida. Zaida inclinó la cabeza, lamiendo suavemente cada mancha de tierra en el cuerpo de su bebé, limpiando la sangre y el olor a parto, un olor que podía atraer a los depredadores a kilómetros de distancia. Cada movimiento era lento y cauteloso, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar aquel momento sagrado. El cachorro luchó por ponerse de pie, sus débiles patas temblaban, cayendo y volviendo a levantarse. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando dos cuerpos rojizos y polvorientos, uno grande y otro pequeño, que iniciaban su primera travesía de supervivencia en la ardiente tierra de África. Pero el olor a sangre en el viento ya se había extendido. En la cima de la colina norte, una manada de hienas había detectado el rastro. Sombras cortas comenzaron a moverse bajo la luz ardiente de la tarde, y la lucha de Zaida y su cachorro por la supervivencia acababa de empezar. La luz rojiza de la tarde se extendió gradualmente por el suelo. La manada de hienas apareció desde el borde de la sabana, sombras cortas, sus brillantes ojos amarillos reflejando la luz del sol que se desvanecía. Su risa ronca resonó a lo lejos en el viento seco como un anuncio de muerte. Zaida se detuvo. Sus orejas se erizaron.
sus cuernos curvados se inclinaron. La cría a su lado temblaba y se aferraba a las piernas de su madre, con los ojos desorbitados por el miedo. Los carroñeros la rodearon lentamente, moviéndose en círculo, con la cabeza gacha y los dientes blancos al descubierto bajo la luz del atardecer. Y entonces, el instinto maternal se despertó. Las hienas se detuvieron. Las heridas gimieron, las demás retrocedieron, con los ojos aún brillantes pero teñidos de miedo. El aire se fue calmando poco a poco. Zaira permanecía de pie sobre el polvo rojo, debajo de ella, la cría se acurrucaba contra el vientre de su madre, con sus ojos inocentes viendo el mundo por primera vez, donde la vida y la muerte estaban a un suspiro de distancia. Cuando el sol finalmente se ocultó tras el horizonte, las hienas se retiraron, dejando tras de sí una tierra devastada y silenciosa. Solo la voluntad de una madre que luchó hasta el final por su vida. El cielo se fue desvaneciendo gradualmente del negro de la noche, dando paso a un suave rosa en el horizonte. Cada brisa matutina mecía suavemente las briznas de hierba cubiertas de rocío, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el vapor de agua del valle lejano. Los primeros rayos del nuevo día se filtraban a través de la fina niebla, iluminando las dos figuras de Zaira y su cría. Ella comenzó a mordisquear la hierba aún cubierta de rocío. Detrás de ella, la cría seguía tumbada en el suelo, con los ojos entrecerrados, respirando tranquilamente en una breve siesta. Tras una larga y agotadora noche, su pequeño cuerpo aún no había tenido tiempo de acostumbrarse al duro mundo exterior. La cría se movió, con las piernas temblando, y luego se puso de pie lentamente. Bostezó, sacudió la cabeza y caminó hacia su madre, con los ojos aún soñolientos pero llenos de confianza. Zaira caminaba con ligereza, seguida de inmediato por la cría. Dos figuras, una grande y otra pequeña, abandonaban la tierra cubierta de rocío, dirigiéndose hacia la brillante luz del amanecer. En las interminables praderas, comenzaba un nuevo día, y la búsqueda de la manada continuaba lenta pero llena de esperanza. El sol estaba alto en el cielo,
proyectando una luz dorada y cruda sobre el mar de hierba que se extendía hasta el horizonte. Zaira y su cachorro caminaban lentamente entre la hierba seca que les llegaba a la cintura, donde soplaba el viento cálido, haciendo temblar el aire como un espejismo. El canto de las cigarras y los grillos armonizaba con el murmullo familiar de la tarde en la estepa. La cría era más fuerte. Corrió unos pasos y luego regresó junto a su madre, con sus ojos curiosos observando el vasto mundo. Zaira seguía avanzando con paso firme, las orejas siempre erguidas, olfateando cada ráfaga de viento. Su instinto le decía que había agua cerca. Zaira y su cría siguieron un antiguo sendero que conducía a una zona baja donde tal vez aún hubiera agua. De repente, Zaira se detuvo. Sus orejas se alzaron y entrecerró los ojos mientras miraba hacia adelante. Un rugido profundo resonó desde el valle lejano, largo y potente. No era un león, no era una hiena. Era un sonido que solo podía provenir de los otros gigantes de la estepa. Más adelante, en medio de un claro, dos rinocerontes machos se enfrentaban. Sus cuerpos eran enormes, su gruesa piel gris agrietada, cubierta de polvo rojo. Su respiración era como el viento soplando a través de una tubería de hierro, y cada movimiento levantaba arena y rocas. Sobre sus cabezas, dos cuernos afilados y curvados brillaban bajo el sol, un arma capaz de desgarrar un tronco o atravesar a un oponente de una sola estocada. Permanecían inmóviles, a pocos metros de distancia. No se oía nada, solo calor y el latido de sus corazones. El leve roce de un casco bastaba para convertir el silencio en tormenta. Zaira permanecía inmóvil con su cría a lo lejos, oculta tras un pequeño montículo. Su instinto le decía que aquella no era su batalla, sino un enfrentamiento entre dos fuerzas ancestrales. El viento soplaba, el polvo se levantaba, los dos rinocerontes inclinaban la cabeza al unísono, bajando los cuernos. El aire estaba tan tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. En un instante, dos músculos gigantescos se abalanzaron el uno sobre el otro como truenos.
Zaida giró la cabeza para mirar a su alrededor, incapaz de soportarlo más. Los dos se retiraron silenciosamente hacia el oeste, siguiendo la ladera, alejándose de la zona polvorienta que había quedado oculta por la batalla. Mientras Zaida y su cachorro desaparecían entre la hierba alta, la luz del sol de la tarde se tornó de un rojo cobrizo, reflejándose en el suelo como una pequeña llama en el feroz desierto. Otro día llegaba a su fin, y la búsqueda de la manada aún no había terminado. Tras muchos días de vagar, finalmente se acercaron a la tierra donde habían seguido el rastro de la manada. La esperanza parecía haberlos alcanzado. Pero el viento cambió de dirección. Desde el borde de la pradera aparecieron sombras doradas, bajas, lentas y silenciosas. Los leones habían seguido a la madre búfala Cafre y a su cachorro. Se acercaron silenciosamente, con los ojos brillando bajo el carmesí del atardecer. Zaida presintió el peligro. El cachorro se aferró al vientre de su madre, sus patitas temblando mientras el crujido de la hierba se acercaba. El ambiente era denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, estalló la pelea. Pero de repente, la tierra empezó a temblar. Desde el oeste, se levantó polvo rojo, y en los últimos rayos del atardecer, aparecieron gigantescas sombras negras. La manada de búfalos Cafre. Habían oído el grito de auxilio de sus hermanos. La manada entera cargó, la tierra tembló, la hierba se levantó. El león se giró. Tras un instante de vacilación, huyeron. El rugido resonó de nuevo, pero esta vez ya no era un desafío, sino un saludo. Madre e hijo habían regresado oficialmente a la manada. La manada avanzó lentamente hacia el norte, sus sombras extendiéndose sobre la tierra roja del atardecer. Zaida caminaba en medio de la manada, sus cachorros correteando a su lado, a salvo bajo la protección de cientos de cuerpos gigantes. La estepa recuperó su antiguo ritmo, donde la unidad era vida, y el amor entre madre e hijo había escrito un capítulo eterno en el mundo de sangre y polvo. El sol se puso, la manada de búfalos Cafre desapareció gradualmente, dejando tras de sí una maraña de huellas en la tierra agrietada. Zaida y sus cachorros han encontrado a su manada de nuevo, pero aquí la paz nunca dura. A lo lejos, en la oscuridad creciente, los ojos dorados de los depredadores siguen vigilando, esperando una nueva oportunidad. En la estepa, cada día de supervivencia es solo el comienzo de otro desafío.
y en algún lugar, una nueva batalla por la supervivencia está a punto de comenzar. No se pierdan el próximo episodio. Cuando regrese la estación seca, la estepa volverá a arder con batallas por la vida. Y no olviden activar las notificaciones y suscribirse para no perderse la próxima serie de supervivencia en la naturaleza.